Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Anatomía Humana, Descriptiva, Topográfica y Palpatoria del año 2020. Siguiendo con el cronograma de las clases, en la clase de hoy lo que vamos a ver es el plexo cervical y el plexo braquial. Como todavía no hemos adentrado en el tema de la neuroanatomía, lo que vamos a hacer es describir un poquito lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios y por ganglios. Los nervios son cordones de sustancia blanca que están formados por axones y por dendritas que conducen hacia los centros nerviosos los estímulos provenientes de la periferia o que transmiten hacia la periferia los estímulos elaborados por los centros nerviosos. Los ganglios, en cambio, son estructuras formadas por cuerpos de neuronas ubicados por fuera del encéfalo y de la médula. Los nervios se dirigen hacia los órganos que inervan, siguiendo diferentes direcciones y adoptando generalmente los trayectos más cortos para poder llegar a ellos. En su trayecto van a originar ramas colaterales y luego finalizarán con las ramas terminales. El trayecto de los nervios puede ser superficial o profundo, pero en su origen, en la vecindad de la columna vertebral, todos son profundos. Y luego, según su destino, algunos se harán superficiales y otros continuarán siendo profundos. Los nervios superficiales se ubican entre la piel y la fascia, por debajo del tejido celular subcutáneo, y se los puede observar generalmente acompañados por venas. Los nervios profundos, en cambio, si bien sus relaciones son muy variadas, generalmente atraviesan los planos celulosos intermusculares y a menudo se reúnen con arterias, venas y vasos linfáticos para constituir paquetes vasculonerviosos. Puntualmente, nosotros en esta clase vamos a detenernos en el estudio de los plexos. Los plexos nerviosos son conjuntos de varios cordones nerviosos unidos de manera regular y tenemos cuatro principales en el cuerpo humano, que son el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Generalmente se forman de la siguiente manera: por ramas anteriores de los nervios espinales, luego de su emergencia a través del foramen intervertebral, por nervios que se unen en la vecindad, en la superficie o en la pared de alguna víscera y alrededor de las arterias con las que forman una vaina nerviosa. Como dijimos, nosotros puntualmente en esta clase nos vamos a dedicar al plexo cervical y al plexo braquial para poder finalizar y cerrar de esta forma todo lo que es miembro superior. El plexo cervical está formado por los cuatro primeros nervios cervicales, cuyas ramas anteriores están reunidas por tres arcadas situadas delante de las apófisis transversas. Estos nervios cervicales se encuentran en los surcos transversos, por detrás de los vasos vertebrales, entre los músculos intertransversos del cuello. Sus ramas anteriores se colocan inmediatamente por detrás del escaleno anterior y en conjunto es profundo y da origen a ramas superficiales y profundas, de las cuales la principal es el nervio frénico, que es el nervio motor principal del diafragma. Ahora bien, ¿cómo está formado este plexo cervical? La rama anterior del primer nervio cervical se anastomosa, que anastomosa es la unión de dos de estas ramas, ¿sí? Lo vamos a ver también, por ejemplo, cuando hablamos de arterias y de venas, ¿sí? La anastomosis es la unión de dos elementos nobles. Se anastomosa entonces con la del segundo, ¿sí? Entonces acá vemos la primera asa o asa del atlas. Luego la rama del segundo se anastomosa con la rama del tercero. Y luego la rama del tercero se anastomosa con la del cuarto. La primera asa, como dijimos, se llama asa del atlas. La segunda asa
se llama asa del axis, perdón, y la tercera se denomina tercera asa cervical. De las tres asas salen ramas colaterales que van a representar al plexo braquial, al plexo cervical. ¿Sí? Como dice acá arriba, el plexo cervical se divide en plexo cervical superficial y plexo cervical profundo. El plexo cervical superficial es exclusivamente sensitivo, recogiendo la sensibilidad de parte de la cabeza, cuello y parte alta del tórax, y ahora vamos a ver específicamente de dónde. Y el plexo cervical profundo es fundamentalmente motor, inervando sus ramas la musculatura craneal y cervical y también de la cintura escapular. Además de el nervio frénico, como dijimos, que es el que va a atravesar y va a llegar hacia el tórax y el abdomen para inervar al diafragma puntualmente. El plexo cervical superficial. Al comienzo se agrupan en el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Y desde allí perforan la lámina superficial de la rama cervical para expandirse en abanico hacia las zonas cutáneas en las cuales se haya destinado. Como dijimos, es totalmente sensitivo y está representado por 4 nervios. El nervio cervical transverso o nervio transverso, que está originado en la segunda asa, ¿sí? Que es este que vemos acá, que se llama cutáneo transverso. Está en la segunda asa, cruza la cara superficial del lecón y cuando llega al borde anterior se divide en una rama ascendente y una rama descendente que van a inervar la piel de la región suprayoidea e infrayoidea. ¿Sí? Vamos a verlo acá que está un poquito más claro. Entonces, como dijimos, esta es la primera asa o asa del atlas, esta es la segunda o asa del axis y esta es la tercera asa. Entonces, el que nombramos recién es el nervio cutáneo transverso del cuello. Luego seguimos con el nervio auricular mayor, que es este que está acá. Nace también de la segunda asa, ¿sí? Fíjense que nace acá, pero es un poquitito más superior que el anterior. Rodea el borde posterior del esternocleidomastoideo y luego asciende hacia el pabellón auricular, inervando, además del pabellón auricular y su zona vecina, con una rama, la glándula parótida, y a la piel de la región de la zona auricular. Luego tenemos el nervio mastoideo u occipital menor, que se origina en la segunda asa también. Es paralelo al anterior, al auricular mayor, y asciende por detrás de él, siguiendo el borde posterior del lecón. Este termina inervando la piel de la región mastoidea y occipital. ¿Sí? Va a llegar un poquitito más posterior que el anterior. Luego tenemos, y depende el autor que ustedes vayan a leer, lo que vamos a encerrar acá en los nervios supraclaviculares. Los podemos encontrar como supraclaviculares unidos y si no vamos a encontrar como supraclaviculares mediales, intermedios y laterales. Y también los pueden encontrar como subacromiales. Estos se originan en la tercera asa y se dirigen oblicuamente, como marca acá, hacia abajo y hacia adelante. Se van a superficializar cuando lleguen a la altura de la clavícula y los dos primeros van a inervar la piel de la región infraclavicular y delante del esternón, y el último, ¿sí? Entonces, dependiendo del autor, si encontramos los que dividen en mediales, intermedios y laterales, los supraclaviculares mediales e intermedios son los que van a inervar la piel de la región infraclavicular y delante del esternón. Y los supraclaviculares laterales van a hacer lo mismo con la piel que recubre la parte superior del hombro o región deltoidea. Tengan en cuenta que este es solamente sensitivo, ¿sí? Este que vemos acá es solamente sensitivo, el superficial.
Ahora vamos a pasar al plexo cervical profundo, que está formado por las colaterales que se dividen en 4 grupos. Y recuerden que este es principalmente motor. Este se divide en ramas ascendentes, que tiene una rama para el recto lateral de la cabeza y otra para el recto anterior de la cabeza, que salen de la primera asa, ¿sí? O del asa del atlas. Después tenemos la rama descendente que nace de la segunda asa, que se une con una rama descendente del nervio hipogloso, que el nervio hipogloso es un nervio de los que está dentro de los pares craneales, es el 12º par craneal, y va a conformar lo que se llama asa del hipogloso. Esta asa del hipogloso va a inervar a todos los músculos infrahioideos, excepto al tiroideo, que está inervado directamente por una rama del hipogloso. Otra de las ramas descendentes, que es la más importante, es el nervio frénico, que lo vemos acá debajo. Este nace de la rama anterior de la cuarta cervical. Ven que, a ver, no me aparece el cursor, bueno, ahora va a aparecer, acá está. Viene de una rama anterior del cuarto nervio cervical, recibe del tercero y del quinto, y de esta manera desciende hacia el tórax, cabalgando el escaleno anterior, y llega hacia el abdomen, inervando al diafragma, que es el principal músculo inspiratorio. Luego tenemos las ramas internas, que son ramas para el recto anterior mayor y la rama para el largo del cuello, que están por acá. Y luego tenemos las ramas externas o laterales, que son para el esternocleidomastoideo, para el trapecio, rama para el angular del omóplato o elevador de la escápula, y la rama para el romboides. Para los dos primeros se van a hacer la anastomosis con el nervio accesorio y van a formar allí una asa nerviosa que dará ramas para el ECOM y ramas para el trapecio. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta recién. Tenemos las raíces espinales acá, en las cuales salen las 4 asas, las 3 asas, perdón, y luego de ahí se van a llevar hacia arriba, esta acá, que es el occipital menor o el mastoideo, los claviculares, que se acuerdan que dijimos que son supraclaviculares mediales, intermedios y laterales, el nervio frénico, que desciende por acá adelante y es el que va a ir hasta el abdomen, el cervical transverso, que es el que dijimos que va a inervar la piel de los infrahioides, y el auricular mayor, que es el que va hacia el pabellón de la oreja y que va a dar una rama para la glándula parótida. En otra visión tenemos acá los sensitivos, ¿sí? Los que nombramos primero. Recuerden que son las del plexo cervical superficial. Entonces tenemos el cervical transverso, que es el que ven acá adelante. Luego tenemos el auricular mayor, que es el que está acá arriba. Luego tenemos el mastoideo u occipital menor, que está por detrás del auricular mayor, y los supraclaviculares. Esta área del trigémino es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de neuroanatomía con los pares craneales. Bien, esto es más o menos lo que corresponde al plexo cervical. Ahora vamos a pasar al plexo braquial, que el plexo braquial es un poquitito más largo y un poquito más complejo también. El plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y parte de T1.
Si vemos y si analizamos acá, vemos que algunas veces reciben una rama de C4 y T1, que se va a hacer su anastomosis con C8, también recibe a veces una ramita de T2. En su trayecto se distinguen dos regiones: la región supraclavicular, donde las fibras se distribuyen formando tres troncos primarios: el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, y el nivel infraclavicular, donde cada tronco se va a separar en una división anterior y una posterior, que luego se van a reorganizar para formar los tres troncos secundarios con sus fascículos lateral, medio y posterior. Bien, entonces, el ramo anterior de C5, después de recibir esta comunicante de C4, se va a unir con el ramo anterior de C6 para formar lo que se llama tronco superior. El ramo anterior de C7 forma por sí solo el tronco medio, y el tronco inferior está conformado por el ramo anterior de C8 unido con T1 y con una rama comunicante de T2. ¿Sí? Acá vemos los tres troncos principales, que recuerden que son supraclaviculares. Ahora, en su porción infraclavicular, cada tronco se divide en dos ramas. La rama anterior, acá vemos la rama anterior del superior, la del medio y la del posterior, y una rama posterior. Entonces, estos 6 fascículos se van a unir. Los tres posteriores se unen por un lado, ¿sí? Van a formar el fascículo posterior, que va a dar origen al nervio radial y al nervio axilar o nervio circunflejo, ¿sí? Los vemos acá marcados. Después tenemos el fascículo lateral o tronco secundario lateral, que está formado por las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio. De este fascículo lateral van a surgir el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Y después tenemos el fascículo medial, que está conformado por el ramo anterior del tronco inferior. Y de él nace la raíz medial del nervio mediano, que se va a unir con la raíz lateral, el nervio cubital, y uno que no está acá, pero que se llama nervio cutáneo antebraquial medial. El plexo, acá entre medio de los fascículos medial y el fascículo posterior, en el medio pasa la arteria subclavia, ¿sí? Imagínense que este fascículo posterior que ustedes ven acá es más posterior, no está tan encimado, y entre el fascículo lateral y el medial y el posterior va a pasar la arteria subclavia. Por delante de estos, del fascículo lateral y del fascículo medial, se encuentra la vena subclavia, ¿sí? Entonces estaría la vena subclavia, el fascículo lateral y el medial. Atrás de ellos estarían la arteria subclavia y por detrás el fascículo posterior. Los troncos primarios corresponden a la región supraclavicular, relacionándose con los escalenos medios y la arteria subclavia, como dijimos, y los troncos secundarios, que están ya contenidos en la axila, ¿sí? Van con la arteria axilar, que la arteria axilar es la continuación de la subclavia, en los troncos secundarios anteroexterno y anterointerno, o lateral y medial. Es por esto, por ejemplo, que una contractura en la musculatura cervical, ¿sí?, puede comprometer las raíces de estos nervios, porque recuerden que dijimos que está entre los escalenos anterior y el escaleno medio y posterior. Entonces, cuando se contraen, pueden comprimirlo y generar sintomatología periférica o sintomatología a distancia, lo que comúnmente conocemos como cervicobraquialgia. De la misma manera,
cualquier lesión a nivel axilar puede comprometer los troncos secundarios y producir una parálisis o una paresia. Por ejemplo, esto sucede mucho después de las inmovilizaciones. Ahora ya casi no se ponen yesos para las cirugías o para las fracturas de miembro superior, de hombro o de clavícula. Ahora ya se pone el cabestrillo, pero aún así esta inmovilización prolongada puede generar una lesión a nivel axilar y también algo que es muy frecuente, la utilización de las muletas, ¿sí? La mala utilización de las muletas, cuando se ponen bien por debajo de la axila, pueden también lesionar alguno de estas ramas nerviosas. Otra lesión frecuente es al momento del parto, si se hace una lesión, una parálisis braquial, que muchas veces es momentánea y otras veces no, porque hay veces cuando está el parto natural que cuesta sacar al niño, se lo saca por debajo del brazo, ¿sí? Y entonces eso puede generar una lesión que, como les dije, hay veces que es momentánea y se recupera y hay veces que deja una secuela. Bien, vamos entonces a hablar de los ramos colaterales, ¿sí? Porque los ramos terminales ya los nombramos, que son el músculo cutáneo, el axilar o circunflejo, el radial, el mediano, el cubital. Y después vamos a hablar específicamente, puntualmente, de cada uno de ellos. Vamos a hablar de lo que son las ramas colaterales. Vamos a quedarnos por acá y después vamos a volver hacia atrás. ¿Sí? Creo que acá los vamos a poder distinguir. Las ramas colaterales anteriores encontramos el nervio del subclavio que se va a desprender de la quinta y de la sexta espacios cervicales para el músculo subclavio. ¿Sí? Que acá no se alcanza a ver, pero bueno, está en otra de las imágenes. El nervio pectoral lateral, que es para el pectoral mayor, y el nervio del pectoral medial, que es para el pectoral mayor y algunas ramas para el pectoral menor. Las ramas colaterales posteriores son el nervio supraescapular, que recuerden que lo estudiamos cuando estudiamos los rotadores de hombro. También salen a nivel de la quinta y de la sexta vértebra cervical y que van a dar inervación al supraespinoso y al infraespinoso. Tengamos en cuenta que es importante saber a qué nivel cervical salen, porque si nos encontramos en algún momento con alguna radiculopatía, ¿sí? Que alguna hernia a nivel cervical puede estar comprimiendo esta raíz nerviosa, nos va a dar una complicación o algún tipo de síntoma a nivel del territorio de inervación de cada uno de estos nervios, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a eso al momento de encontrarnos con cualquier tipo de lesión. El nervio dorsal de la escápula, que también sale a nivel de C5, que es para el elevador de la escápula, y desde allí va a continuar como nervio del romboides. Primero va a inervar el elevador de la escápula o el angular de la omóplata y después se va a ir para el nervio romboides. Luego tenemos el nervio subescapular superior, que nace del fascículo posterior del plexo y va a llegar al borde superior del subescapular para inervarlo. Y tenemos también el subescapular inferior, que se origina también del fascículo posterior del plexo braquial a nivel del vértice axilar y llega al músculo subescapular. Recuerden que el fascículo posterior era el que estaba formado por los 3 ramas posteriores. Luego tenemos el nervio tóraco-dorsal, que nace también del fascículo posterior, es una rama colateral del fascículo posterior y llega al músculo dorsal ancho y da una rama, para el redondo mayor. Dentro de los inferiores, vamos a volver a esta diapo, así podemos seguir después. Dentro de los inferiores tenemos el nervio torácico largo, que nace en las raíces de C5, C6 y C7 y se desliza descendiendo para llegar al serrato anterior. Como última rama colateral tenemos el nervio cutáneo braquial medial, que algunos los van a tomar
como colateral y otros lo van a tomar como rama terminal, que es un accesorio del braquial cutáneo interno y que va a proceder desde T1 o D1 y es únicamente sensitivo. ¿Sí? Entonces, este cutáneo braquial medial lo podemos tomar como accesorio del cutáneo antebraquial medial, que es una rama terminal, o como una colateral. ¿Sí? Van a encontrarlo de las dos formas dependiendo del autor que vayan a leer. Y tenemos después sí los ramos terminales. Como dijimos, del fascículo lateral se desprende el nervio musculocutáneo y una raíz lateral para el mediano. Del fascículo medial tenemos el cutáneo antebraquial medial y la raíz medial para el mediano, además del nervio cubital, y en el fascículo posterior tenemos el nervio radial y el nervio axilar o circunflejo. También lo van a encontrar con los dos nombres. Vamos ahora a explayarnos puntualmente en cada uno de los nervios, sobre todo para que sepamos cuáles son las relaciones que tienen en su trayecto, porque tanto el nervio mediano como el cubital y el radial, desde la axila, que es donde se originan, van a llegar hasta la mano. ¿Sí? Entonces es importante saber el trayecto de cada una de estas ramas terminales para saber en qué lugar pueden estar lesionadas, ¿sí? Al momento de tener una lesión en cualquier parte del miembro superior. Vamos a comenzar con el nervio mediano. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá es solamente la inervación de los músculos que están alcanzados por el nervio mediano y la inervación sensitiva también. Todas las ramas terminales, excepto el cutáneo braquial medial y excepto el cutáneo braquial y su accesorio, que también lo pueden encontrar como braquial cutáneo interno, todas son mixtas, excepto esa que es netamente sensitiva. El nervio mediano dijimos que se origina de dos raíces, que es una del fascículo lateral y otra del fascículo medial. A nivel de la axila baja por el brazo, bien, vemos acá donde se formó, acá están las dos ramas, se forma y baja por el antebrazo, por el brazo, perdón, antebrazo, penetra en la muñeca por el túnel del carpo y va a llegar hasta los dedos de la mano. A nivel del brazo forma un paquete vasculonervioso junto con la arteria humeral, que la arteria humeral también a nivel del brazo es acompañada por las otras ramas terminales del plexo braquial, pero el que más tiempo va a transcurrir con ella es el nervio mediano. Cuando pasa por debajo del tendón del pectoral, que es más o menos, no sé si está acá, no se ve bien, pero bueno. Cuando pasa por debajo del tendón del pectoral, acompaña a esta humeral y a las dos venas satélites. Juntos se van a encontrar en un paquete entre el músculo coracobraquial y el braquial anterior en el plano profundo y el bíceps por encima, ¿sí? Van a pasar entre estos dos planos musculares. En el codo transcurre por el canal bicipital interno, que está delimitado por los músculos epitroqueales por dentro y por el tendón del bíceps. Y una vez en el antebrazo, continúa entre los tendones del flexor común superficial y flexor común profundo de los dedos, a esta altura. De esta forma llega a la muñeca. En el antebrazo, en el brazo no tiene inervación de ninguno de los músculos. En el antebrazo va a inervar al pronador redondo, al palmar menor, al palmar mayor, al flexor común superficial de los dedos y a dos haces externos del flexor común profundo de los dedos, al flexor propio del dedo gordo y al pronador cuadrado. Esos son los músculos
que de hecho están acá dibujados, que son inervados de forma motora por el nervio mediano. Una vez que llega a la muñeca, se sitúa entre los tendones del palmar mayor por fuera y del palmar menor por dentro, y se introduce en el túnel del carpo y llega a la mano por lo que se llama rama tenaria del nervio mediano, que va a ir a la eminencia tenar, ¿sí? Que es acá la del dedo pulgar, para inervar al separador corto del pulgar, al oponente del pulgar y a la superficial del flexor corto del pulgar. También va a dar inervación motora a los dos lumbricales externos. Recuérdense que hablamos de externos en la posición anatómica siempre. Bien, eso es de forma motora. Sensitivamente solo da inervación en la mano, pero no en toda la mano. Fíjense acá que en el territorio azul es donde tenemos la inervación de la palma de la mano y acá del dorso de la misma. Entonces va a abarcar desde la muñeca la mitad externa. Fíjense que del dedo anular solamente da inervación sensitiva a la mitad externa. Y en el dorso tenemos la mitad externa de la falange distal del anular, segunda y tercer falange, perdón, segunda y tercer falange completa del mediano, segunda y tercer falange completa también del índice y esta partecita del pulgar, todo lo que está en azul. Van a escuchar muchas veces la compresión de este nervio mediano a la altura del canal del carpo por el ligamento transverso, por los huesos mismos del carpo y por los tendones flexores que pueden ocasionar una patología que llamamos síndrome del túnel carpiano. Es muy frecuente, es una patología que en todo el territorio de inervación sensitiva va a dar un hormigueo, hay pérdida de la fuerza, sobre todo de los músculos de la eminencia tenar al principio, que luego se va a distribuir a todo el territorio de inervación motora también. Vamos a pasar ahora al nervio musculocutáneo, que acá vemos también los músculos inervados solamente por el músculo cutáneo. Nace en la axila, acá lo tenemos bien marcadito, bien grande. Baja por el brazo, por el pliegue del codo, el antebrazo y termina también en la muñeca. La primera mitad va a transcurrir entre los músculos del brazo y su trayecto en esa parte es bien profundo. Ahora después, una vez que llega al codo, corre por el canal bicipital externo, en este caso, donde se va a hacer superficial, ¿sí? Entonces, toda esta primera mitad del trayecto es bien profundo, ven que acá lo vemos tapado por los músculos, y luego se hace superficial para llegar hasta la muñeca. En el brazo perfora el músculo coracobraquial, acá lo ven, cómo se marca bien el ojal donde lo perfora, para profundizarse y va a dar ramas de inervación motora para el bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior. Cuando llega al canal bicipital externo, que se vuelve superficial, va a inervar sensitivamente a todo el borde externo del antebrazo, como lo vemos acá marcadito en verde, la parte distal y el pliegue del codo, apenas ahí. Parte distal del brazo también puede inervar, más allá de que acá en la imagen no esté, y a la mitad externa de la cara anterior del antebrazo, ¿sí? Este borde externo y esta cara anteroexterna. Vamos a pasar ahora al cubital. El nervio cubital nace también en la axila, recuerden que es una rama terminal, desciende por el brazo y una vez que llega al codo, ¿sí? Primero en la mitad superior del brazo va a correr junto con la arteria humeral. ¿Se acuerdan que también les dije que el nervio mediano venía con la arteria humeral?
Entonces va a venir con la arteria humeral, con el nervio mediano y con las dos venas satélites. A partir de la mitad inferior del brazo se va a ir hacia adentro y hacia atrás, llegando a pasar por el canal epitrocleolecraniano. Recuerdan que lo habíamos visto cuando vimos la clase del codo, que en ese canal epitrocleolecraniano donde se ubicaba el nervio cubital, era justo cuando nos golpeábamos y sentíamos esa sensación de electricidad. Bueno, entonces en esa parte se vuelve posterior, ¿sí? Y luego vuelve a ser anterior y corre por la parte interna de la cara anterior del brazo, ¿sí? Entonces vemos que baja por el antebrazo, se vuelve posterior, acá pasa por el canal epitrocleolecraniano y desde ahí vuelve a ser anterior. Por debajo del músculo cubital anterior se engancha ahí con la arteria cubital y llega hasta la muñeca, ¿sí? A donde van a pasar por lo que se llama el canal de Bouchon. Motoramente en el antebrazo va a dar inervación al cubital anterior y a los dos haces internos del flexor común profundo de los dedos, que recuerden que la otra parte ya la vimos inervada por el nervio mediano. A nivel de la mano va a inervar a todos los músculos que corresponden a la eminencia hipotenar, que sería el palmar cutáneo, el aproximador, flexor corto y oponente del meñique, a todos los interóseos, palmares y dorsales, y a los dos lumbricales internos, que recuerden que los dos externos los inervaba el mediano. De la eminencia tenar también va a inervar al as profundo del flexor corto del pulgar, porque la superficial ya habíamos nombrado su inervación, y al aproximador del pulgar. Sensitivamente, acá vemos marcado en azul cuál es su territorio de inervación. Es lo que deja libre el mediano en la palma de la mano, ¿sí? Porque recuerden que todo este sector, que acá no está pintado, está inervado por el mediano, y en el dorso lo mismo. Todo el sector que no vemos marcado está inervado por el mediano y el que vemos marcado en azul es el que inerva el cubital. Bien, vamos ahora a seguir con el nervio radial. Acá vemos. El nervio radial nace también de la axila. Vamos a volver a esta. Nace de la axila y se va inmediatamente para atrás y toma lo que se llama el canal de torsión. Y llega de esta forma a la cara externa del codo, ¿sí? Pasa por el canal bicipital externo también, donde se divide ahí en una cara anterior, en una rama, perdón, anterior y una rama posterior para los músculos del grupo externo y del grupo posterior del antebrazo. Y luego da una rama superficial que va a llegar hasta la mano y es sensitiva. Pero bien, una vez que baja desde la axila, penetra por un espacio que está formado entre el húmero, la porción larga del bíceps y el redondo mayor. Ese espacio triangular lo va a penetrar este nervio radial y va ahí a correr hacia el canal de torsión del húmero, que ahí es frecuente su lesión por compresión o por lesión directa del nervio, en lo que se llama, por ejemplo, parálisis del sueño, que es cuando nos acostamos con la cabeza sobre el brazo en abducción, ¿sí? Y apoyamos el peso de la cabeza sobre el húmero, o lo que se llama también parálisis de luna de miel o del brazo del amante, cuando tenemos el brazo en abducción, en apertura completa, y la pareja duerme con el peso del cuerpo por encima del brazo, ¿sí? Es normal que en ese canal de torsión que toma después de haber entrado por el triángulo que nombramos, se pueda lesionar generando una parálisis o una lesión completa. En el brazo va acompañado de la arteria humeral también, ¿sí? Y va a dar ramas motoras que van a inervar al tríceps braquial. La rama posterior
perfora al supinador corto para inervar motoramente a todos los músculos que son posteriores del antebrazo. Una vez que llega al canal bicipital externo, esa rama posterior que dijimos que se dividía en rama posterior y rama anterior, esta rama posterior perfora el supinador corto y va a dar inervación motora para todos los músculos posteriores del antebrazo, que son el anconio, el extensor común de los dedos, cubital posterior, extensor propio del meñique, que son dos superficiales, y en el plano profundo inervará al separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del meñique. El grupo externo está inervado por la rama anterior, que incluye el supinador largo, supinador corto, primer y segundo radial. De manera sensitiva va a inervar la parte posterior del brazo, una franja de la parte posterior media del antebrazo y lo que resta de la mano. Luego de haber visto el nervio mediano y el nervio radial, que sería la mitad externa del dorso de la mano, primer, segundo y tercer dedo. ¿Sí? Acá vemos en rojo cómo está marcado el territorio de inervación del nervio radial. Lo que vemos en violeta o en azul es el territorio de inervación del axilar o del circunflejo, que es el próximo que vamos a ver. El circunflejo o el axilar es un nervio que es muy chiquito, sí, que no es extenso como los demás, que nace en la axila y que se posterioriza y se distribuye para el músculo redondo menor y el deltoides. Lo que pasa es que en esta posteriorización rodea a la cabeza, al cuello del húmero, y en este rodear al cuello del húmero muchas veces en las fracturas de este cuello quirúrgico puede lesionarse, ¿sí? O en los traumatismos directos del miembro superior también. Generalmente va acompañado de los vasos circunflejos de la arteria axilar que rodean la cabeza, también junto con él. Se encarga de la sensibilidad del hombro y de la parte anteroexterna proximal del brazo, que es lo que vemos acá, y la posteroexterna y medial también del brazo. Entonces va a dar inervación motora para el deltoides y para el redondo menor, y la inervación sensitiva es para el hombro y el brazo, en su parte anterior y en su parte posterior en el extremo bien proximal. Último de todos, el braquial cutáneo interno y su accesorio. Recuerdan que lo nombramos a este accesorio, que también podía estar dentro de los colaterales. No tiene inervación motora, es meramente sensitivo. Nace por dentro del nervio cubital, corre profundo pero a nivel del tercio medio del brazo, penetra el ojal que realiza la vena basílica al perforar la aponeurosis del brazo y se vuelve bien superficial. Va a inervar toda la parte interna del miembro superior, lo vemos acá, este que vemos en verde, toda la parte interna del brazo, el codo y la mitad interna y anterior del antebrazo, y en el dorso va a inervar el borde cubital. Bien, es un tema que es muy interesante, está muy bueno, sobre todo para aprender y para reconocer cuáles son las relaciones que tienen, como les dije al principio, y de esta forma saber en qué punto pueden lesionarse, o en una lesión si puede estar alterada la sensibilidad por lesión del nervio, o alterada la fuerza por lesión de alguna de las raíces. Hay que sentarse a escuchar varias veces, a leer, a armarnos el croquis. Ven que estas imágenes están muy buenas porque se empieza a confundir un poco los territorios de inervación sensitiva. Sobre todo la parte motora es mucho más clara, pero la parte sensitiva sí es un poquito más confusa. Entonces siempre con una imagen al lado nos va a resultar más fácil.
Esto por hoy ha sido todo. Espero que les haya sido claro y eh, tienen luego, vamos a ver también un video 3D para que les quede un poco más claro. Ante cualquier consulta, recuerden que tienen la bibliografía en la plataforma y si no, nos consultan. Que tengan un buen día. Abrazo grande.